Roca Balbuena. Dígame, profesora. Yo ya me inscribí para ser donante de Yo salí rechazado, genética. mi sangre no está apta, lamentablemente. No saliste Tuvimos rechazada. No, Qué mentirosa esta ya. sangre está Oye, tan enturbiada. está una persona que todos las quincenas que viene o que nos visita a través del teléfono nos va dando más luces respecto a nuestra salud financiera. Estamos con la fundadora de finfit.cl, Lucre Salim, nuestra querida columnista, y vamos a hablar hoy día de finanzas en los microemprendimientos. Súper importante, Lucre, ¿cómo has estado? Hola, ¿cómo están? Muy bien, Muy ¿y tú bien. cómo estás? Qué bueno, ¿bien también? Sí, sana, feliz. Sana, feliz. Oye, eso de las finanzas y los microemprendimientos también está ligada en subtexto, digamos, a cómo separar lo personal de lo del negocio, ¿no? Sí, temón. Temón, Temazo. y a ver, ¿Cómo contextualiza, separamos? ¿cómo sería esto? Bueno, esto viene de que el 40% de los negocios en Chile considera que la organización económica es de los grandes obstáculos que tienen para superar. Así que por eso la idea de tocar base en este tema hoy. A ver, ¿cómo uno puede partir separando? Porque cuando uno tiene microemprendimiento, y hasta a mí que me pasa que el mío no es tan micro, pero cuando uno está como personalizado en un negocio, o sea, lo mismo si yo presto un producto, un servicio, sobre todo me imagino cuando yo presto un servicio, es súper difícil mantener esa diferencia. Súper. Entonces ahí la primera propuesta es entendiendo las realidades y que lo perfecto es enemigo de lo bueno, porque a mí no me gusta ser tan teórica que todo el mundo dice, sí, pero para eso tenés que tener, primero que el banco te dé una cuenta corriente y hasta que no tengas cierto tiempo de operación no te dan la cuenta corriente. Entonces a veces la propuesta es organizarse y tener cuentas separadas. Un tip tan simple. Y un ejemplo puede ser, tenés tu cuenta corriente de toda la vida, pero además abrís una cuenta vista, como puede ser la cuenta RUT, y a través de la cuenta RUT canalizás todos los ingresos asociados al negocio específicamente. Claro, porque, por ejemplo, uno vio que era súper fácil abrir una cuenta vista con el tema de los retiros, sin ir más lejos. O sea, para todos los problemas que de repente tiene la gente en bancarización, cuando vieron los retiros de la AFP, se abrieron cuentas vistas automáticas en la mayoría de los bancos. Sí, y ahora también hay que considerar de que con la digitalización las instituciones financieras están mucho más ágiles para ese tipo de cuentas que no tienen productos de crédito asociados. Porque lo que requiere una evaluación específica es cuando te voy a prestar plata, una línea de crédito, una tarjeta de crédito. Pero para una cuenta hay que pasar los filtros básicos de tener un RUT y el origen de los fondos, que sean de actividades lícitas, obviamente. Eso es la claridad. Sabes que yo en una micro pyme amateurs, hago un taller de historias, un taller literario en losseñores.cl, los que quieren hacerme junto a Luis. Para que pase el aviso, por supuesto. Junto al gran cronista Luis Miranda. Y nosotros, por supuesto, teníamos un torrente de gente enorme, pero no teníamos, se le depositaba solo a Lucho, a mi amigo, a mi partner. Y Lucho se desordenó y ¿sabéis qué? Nunca terminamos claros en la separación y después concordamos en que era necesario lo que tú dices, Lucrecia, es necesario tener una cuenta separada, porque es la única forma de que haya claridad y que el link amistoso nunca se rompa, porque es muy sensible cuando socios todavía, imagínate. Esto cuando hay problemas de cuenta es muy sensible el tema y se produce mucha distancia. Yo perdí a Luis, lo perdí de alguna más forma. Y por eso está esta opción de que uno, por ejemplo, si se formalizó, pongamos el caso, que partiste preparando, esto ha pasado mucho en pandemia, partiste preparando platos de cocina, empanada o alguna receta tradicional, entonces una persona empezó a vender. Y empezó a vender en su cuenta personal. Tal cual. Pero luego pasa la etapa de formalizarse, que formalizarse implica obtener un RUT. Puede ser una microempresa familiar, puede ser una empresa individual de responsabilidad limitada o directamente formar una sociedad. Esa sociedad adquiere una personería jurídica propia, es otro RUT, distinto al de la persona. El Banco del Estado, por ejemplo, disponibiliza lo que se llama chequera electrónica para estos microemprendimientos. Entonces, la recomendación es hacer ese trámite. Perfecto. Y abrir en cualquier banco, no es que le quiera hacer publicidad ninguna especial, les cuento qué alternativas hay simples. Claro. Me acerco y pido una cuenta vista. Para ¿Me efectos sirven también estas nuevas cuentas como automáticas? Sí, también. ¿Sí? También, sí. Ya. Lo importante es
una herramienta que a mí me sirva, o, por ejemplo, otro dato que lo he visto, tengo 2 cuentas corrientes, una la uso para todos los gastos personales y en la otra deposito solo lo que me transfieren por ese producto o servicio que estoy ofreciendo. En primera instancia lo ofrecí como persona, porque así nacen los microemprendimientos. Y luego, si me formalizo, ya con ese RUT le abro una cuenta, una chequera electrónica. Eso me va a poder, me va a ayudar a identificar cuáles fueron los ingresos reales de ese negocio y cuáles fueron los costos reales de ese negocio. ¿Qué otros y de ahí tips se derivan hay? otras dudas, de decir, si a final de mes todo lo que vendí no me alcanzó para pagar lo que compré para producir, por ejemplo, significa que tuve un problema en la fijación del precio. Perfecto. No estoy sustentando con el precio de venta los costos relacionados. Por ejemplo, caso habitual, es que yo no estaba cobrando el despacho, entonces me di cuenta que lo que pagaba de entre benzina y TAC para ir a repartir no lo había considerado en el precio. Claro, y ahí se empieza a ver ahí se empieza a pisar la tierra. Ahí, porque uno siempre calcula en el cielo. A ese ejercicio, mucha gente puede visualizar temas más complejos que en las grandes empresas dirían, hay que tener una estrategia de pricing. Para un pequeño emprendedor, es decir, tenemos un problema en la fijación del precio, o bien desgloso y digo, si retira no le cobro, pero si le despacho, dependiendo de la distancia, este es el valor justo y real del despacho. En general la gente cuando hace Lucrecia, cuando la gente hace el cálculo de precios, ¿es utópica? ¿Es como generalmente mira el vaso medio lleno? ¿Es como optimista o tiende a ser realista y fijar los precios así como hacia abajo, digamos? No, mira, en esto porque hoy nos dedicamos a hablar de microemprendimiento, por eso les pongo este caso. Puede pasar muchas cosas, que al principio yo compraba la harina junto con la harina que compraba para la casa, entonces el precio de cada kilo de harina era 1, pero puedo ver que si después aumenta mi producción necesito 10 kilos de harina, por lo tanto ya me conviene comprar un saco en un supermercado mayorista. Y el precio del kilo de harina disminuye. Claro. Y eso me mejora el margen sin tener que aumentar el precio, por ejemplo. Excelente. Pero solo puedo ir sacando esas conclusiones cuando tengo separados los números. La harina que consumí en la casa o la que consumí para producir estos queques, por ejemplo. Entonces, viste que es como que estuviéramos hablando de cosas súper simples, pero así esa es la base para cualquier negocio, incluso que crezca. Oye, ¿y en qué momento, Lucre, uno debiera hacer ese ejercicio? Porque hemos visto que con la pandemia, obviamente la emergencia, mi marido se quedó sin pega, yo me quedé sin pega, empezamos a hacer, oye, qué bueno que te queda ese pan de masa madre, ¿no? Mucha gente, sí, te queda increíble, ya, hagamos más, oye, se lo pasamos primero a lo mismo. ¿En qué momento uno define que esta cuestión se transforma en una empresa? Porque yo creo que eso es lo que aprieta la guata a la gente. Lo antes posible. Desde el momento que alguien te dice, hazme a mí para comprarte, me gustó tanto que quiero que, así empezó el Fiambre del Negro, me gustó tanto que quiero que hagas para mí, pero yo estaba haciendo para mí, para mis niños en la casa, pero ahora lo tengo que ampliar. ¿Cómo lo hago? Separo y defino realmente cuál va a ser el costo, cuántos kilos voy a poder producir esta semana, cuánto implica eso en insumos, y una cosa súper importante que le falta a los microempresarios, porque cuando hacen ese listado solo definen el costo real, harina, huevos, y el consumo de la electricidad para el horno, si es eléctrico o el gas. Y mi arriendo, o donde estoy haciéndolo. Claro, también tengo que prorratearlo. Claro. Y la mano de obra que eres tú mismo, pero generalmente cuando microemprendo no considero mi valor, y yo en eso soy súper enfática, no hay que olvidarse de tu valor, porque hay un costo de oportunidad. Las horas en que tú estás haciendo ese pan o preparando el producto que sea, son horas que dejas de asignar a otra tarea, como buscar un nuevo trabajo. ¿Y tú crees, Lucrecia, que en ese sentido es mejor adjudicarse un sueldo? O sea, como dejarse una plata fija. ¿O? Definitivamente. Ya. Si uno lo quiere hacer fácil para la mirada, es decir, bueno, yo al menos mensualmente tengo que poder sacar de este negocio tanto. Y ese es un factor que cuando lo sumo al consumo de insumos, a la luz, al agua, al espacio proporcional de mi casa que destino para eso, me va a permitir definir el precio desde adelante hacia atrás y no al revés. Si no, se me va a quedar fuera mi valor, los gastos básicos y todos los otros componentes que cuando uno los suma no son menores. Mira qué interesante esto que está diciendo la Lucre. Y cuando la empresa
se pega un salto un poquito más grande. O sea, cuando uno dice, esto ya dejó de ser mi microemprendimiento, esto ya es una empresa. ¿Hay algún momento que uno pueda definir eso? Yo no sé, no me siento tan dueña de la verdad. Yo siempre hablo de la experiencia, pero les podría decir que cuando me doy cuenta que el volumen de compras es sustancial como para que yo me replantee el tema del IVA, porque ustedes saben que si yo compro como persona no recupero IVA, pero si compro como empresa sí, y me doy cuenta que lo que vendo versus lo que compro tienen una proporción de IVA interesante, es decir, si yo compré 500.000 pesos al 19%, es un monto de IVA compra que bien valdría la pena aprovechar, de aprovechar, literalmente. Entonces ahí es donde yo digo, pucha, la verdad que esto prendió, esto ya tiene un volumen de venta, entonces me formalizo y empiezo a optimizar. ¿Por qué la gente le teme? Porque eso implica empezar a tener que llevar una contabilidad, declarar IVA, el PPM, etcétera. Pero definitivamente es mejor. Por otro lado, nos abre la puerta el estar formalizados a obtener algunas de las medidas de apoyo, por ejemplo, un Cercotec, porque me di cuenta que ya empiezo a producir en volumen y necesitaría una maquinita que pueda amasar automáticamente cierta cantidad de kilos de pan, porque ya no me da. Y la demanda empieza a superar mi capacidad manual, técnica. Entonces puedo postular a un Cercotec y con eso financiar la maquinita que necesito para trabajar. ¿Hay un número de empleados que te certifique que ya pasaste a ser empresa? ¿Hay un número de empleados, dices tú? Sí, o sea, porque tú si estás trabajando con 3 personas y de repente notas que está entrando mucho capital y dices, te mandas un salto y contratas 6 personas más. Ahí ya eres empresa. ¿Hay como un desde para número de empleados para ser constituido? No hay un desde para número de empleados, definitivamente, o sea, no, porque hay empresas que van a ser que van a requerir un capital humano muy reducido permanentemente. Exacto. Y ahí vuelvo al ejemplo que nos decía la Elena. La Elena, para la producción de sus servicios, de sus asesorías y todo, ella es una y única. Ella puede contar con un apoyo para organización y lo que fuera, pero aquí lo que se prioriza en esta microempresa, que podría ser Elena, lo estoy tomando de la conversación, lo importante es sus horas dedicadas a cada uno de esos proyectos. Entonces, en el tiempo se va a mantener como una empresa de un número de empleados muy reducido, pero puede aumentar mucho su facturación. Entonces no tiene que ver con el número de empleados, sino con el volumen de operación. Hay una segmentación, como tú dices, que generalmente la ocupa y está disponible en el Servicio de Impuestos Internos, que nos dice cuándo es micro, cuándo pasa pequeña, cuándo pasa mediana, cuándo es corporativa. Pero eso tiene que ver, simplemente es una mirada simplista que tiene que ver con el monto de facturación. Perfecto. Oye, Lucre, por último, para las personas que de pronto que tienen ganas de emprender, quieren hacerlo, no se atreven, ¿puedes darnos algunos datos donde uno puede encontrar quizás material de lectura, más apoyo? No sé si en FinFit también hay cosas que uno pueda encontrar que nos puedan ayudar a, por ejemplo, tener gestos que parecen tan simples, pero que son súper importantes si uno quiere tener un negocio. Sí, hoy hay muchísima información disponible. El ecosistema emprendedor en Chile es fantástico, generoso, súper generoso de información, y hay mucha información disponible con el simple hecho de googlear. Ya con empezar a buscar, luego siempre uno tiene que tener la responsabilidad de validar las fuentes, porque hoy el internet sí no aguanta todo, cualquiera se pone a hablar de lo que quiera, pero sí validando bien las fuentes hay mucha ayuda. Hay artículos que dicen los 3 pasos más importantes para emprender, de multiplicidad de autores, y todos pueden ser válidos. Entonces yo puedo ocupar el tip 1 de un artículo, el tip 3 porque más se va a adecuar a mi negocio, pero lo importante es ser estudioso y busquilla de esa información. Ese es el gen esencial. Sí, ese es el gen esencial, Lucre. Muchas gracias por esto. Y cuenta un poco del fiambre el negro, que como que lo mencionaste. Yo sé que el Roca tiene que haber quedado como con la bala pasada de haber dicho, ¿qué significa esto del fiambre del negro? Esa es la microempresa familiar que nació en pandemia. Y por eso les digo, a mí me gusta siempre hablarles desde la experiencia. Perdona, nosotros empezamos con un marido fanático de la charcutería, y a mi marido le dicen negro,
y entonces todo el mundo le empezó a pedir que hiciera los mismos fiambres que hacía en la casa, pero para vender. El nombre Entonces, asusta, te digo sinceramente, Lucrecia, que el nombre lleva a pensar, lleva a generar pensamiento. ¿viste? Bueno, bien. No, pero muy efectivo. Oye, muchísimas gracias. Muy interesante cómo el acercamiento de un ciudadano para llegar a formar finanzas de tipo empresarial. Así que te mandamos un abrazo virtual, Lucrecia. Gracias a ustedes, abrazo gigante. Lucre, y recordar finfit.cl, @finfit.cl también, para que la gente encuentre toda la información de salud financiera, que por Dios que es importante, sobre todo en este momento que estamos viviendo. Gracias, Lucre. Dejamos en paréntesis, Abrazo a los dos, que estén muy bien. Lucre, dejamos en paréntesis tu opinión sobre el bono de clase media, pero nos vamos a comerciales. Verdad. Oye, rápido, una opinión rápida. No, era solo lo vamos a analizar la próxima semana. Pero como me deja así, yo quería saber qué es lo que pensaba. Oye, ¿sabes lo que yo estoy pensando? Estoy pensando contratar la nueva solución tecnológica Entel One, porque así yo y mi negocio vamos a poder contestar todas las llamadas que lleguen al número fijo desde cualquier parte, incluso si es que estoy trabajando en terreno, en mi casa, etcétera. Así que dale tú también la movilidad y flexibilidad a tu negocio portando tu número fijo a Entel One. Conócelo en entel.cl/empresas. Entel Empresas está con todas las pymes de Chile. Y más agua purificada de máxima calidad y reducida en sales minerales, libre de microorganismos, libre de sodio y sin cloro. Más información en www.masaguachile.cl o llámanos al +569 49490140 o al 232544915. Más agua mejora tu vida. Vamos y volvemos. Una pausa para pensar en grande. Emprender es clave.